Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Dentro del increíble fenómeno OVNI, hay algo que realmente me satisface como persona y como investigador profundamente ante las maravillas que llegan a verse y a investigarse y a descubrirse. Y también, por otro lado, tengo que admitir, por otro lado, pues llegan a horrorizarme brutalmente sobre lo que efectivamente muchos seres humanos llegan a reportar. De hecho, muchísimos casos quedan en la nada por el miedo a ser señalados ante la injusticia de una sociedad que en su barbarie, en su soberbia y en su falsedad ni saben estar, ni quieren escuchar, ni consideran que todo esto sea cierto, pero lo es. Y yo siempre lo digo, con que un solo caso sea real, merece la pena que todos los seres humanos de la Tierra miren al cielo y se pregunten qué es lo que está ocurriendo. Y también lo digo, hay miles de pruebas de miles de tipos al respecto del fenómeno OVNI. Avistamientos, señales de radar, testimonios, marcas, huellas y finalmente también, esto es tremendo, también cicatrices en el cuerpo de algunos testigos de algunos incidentes que luego pues también se llevan cicatrices en el alma tras lo sucedido. Esto es así, nadie se queda impertérrito ante lo que ve en el fenómeno OVNI. Siempre te acuerdas de lo que te ocurrió aquel día. El fenómeno nos come, pero es también invisible cuando quiere, y cuando no lo quiere, ¿qué ocurre? Pues casos como el que vamos a repasar hoy, que desde luego pues a mí siempre me han afectado por lo asombroso que es como forma, ¿no? Y como tamaño también, ¿no? Y como vivencia realmente, ¿no? El fenómeno se acerca, pero lo hace además cuando quiere, lo hace tan lentamente que parece casi como una operación quirúrgica con apenas unos fallos, ¿no? Como lo que ocurrió en Roswell o Tunguska o el paso Dyatlov, por ejemplo, ¿no? Como siempre digo, ¿no? No se puede asegurar, claro está, pero incluso sí que se puede decir que parece ser variadísimo en cuanto a las civilizaciones involucradas que nos habrían descubierto, teniendo en cuenta todo lo que se ha llegado a ver en cuanto a la variedad de tipos de ovnis que hay, ¿no? Y claro, parece ser muy amplio el espectro que estamos estudiando en el tema OVNI, al respecto de todo lo que se está presentando de forma física y además interaccionando con nuestra inteligencia o no. Y aquí me explico. Hay casos OVNI que parece que no tienen nada que ver con nuestro subconsciente, que vienen aquí como si nosotros bajamos a por el pan, pues vienen tranquilamente con aparatos que son sofisticadísimos, cumplen su misión, su objetivo y se piran. Y luego hay otros que también desde otra parte de una ciencia completamente desconcertante, sin duda, para nosotros, pues usa nuestra inteligencia, nuestro consciente, para esconder su verdadero aspecto. Aunque, claro, es difícil de entender, ¿no? Utilizando otra dimensión. Pero finalmente en esta realidad dejan también marcas, luego también existen. Estarían por tanto los independientes, digámoslo así, ¿no? Que van a lo suyo y que no tienen nada que ver con nosotros, abducen, cogen lo que quieren y se piran, o aterrizan y están un rato mirando el terreno y se largan, ¿no? Como hicimos nosotros en la Luna. Y luego estarían los dependientes de cómo será su forma adaptándose a los testigos y a las condiciones, tanto
además en los objetos y sus dimensiones, como en los individuos de esos objetos, de lo que se llega a ver si han tomado tierra, ¿no? En ocasiones, de hecho, los avistamientos reportados es que son tan espectaculares que son perturbadores para la sociedad, para las personas que llegan a presenciarlo, ¿no? Y de hecho las autoridades lo tienen muy claro, ¿no? Y exponen una sola frase que define completamente lo que es el fenómeno ovni a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en donde estamos. Y dicen, es mejor no hablar de esto, y punto. Y bueno, aquí estoy yo hablando de esto y por eso, bueno, pues muchas veces pues he sido perjudicado, ¿no? Y no puedo decir mucho más, ¿no? Pero bueno, el caso es que es posible que las autoridades tengan razón. Quizá la gente pues enloquecería totalmente si supiera la verdad de todo lo que está pasando y ha pasado. Y quizá pues, como digo, incluso tengan razón y nosotros haríamos lo mismo para salvaguardar la salud mental de todo, ¿no? Y para que el sistema no se rompiese, ¿no? Pero, ¿qué es mejor, saber la verdad o no saberla? Quizá las inteligencias que están detrás de todo esto no quieren que sea este el momento en el cual se sepa todo, ¿no? Preguntas interesantísimas y apasionantes en este fenómeno ovni, ¿no? Pero con eso y con todo este contexto, pues hay casos como el del avión JAL 1628, que desde luego pues se salta todas las normas y que bueno, pues está entre mis preferidos, ¿no? Y bueno, pues que sí estaba condicionado por los seres humanos a través de su subconsciente, como decíamos anteriormente, para mostrar una forma determinada. Pues resulta que estaba este objeto en su momento, en este avistamiento, dando señal en el radar, y la interacción, si fue así, a través de su inteligencia y nuestro subconsciente, pues desde luego el experimento o esa interacción fue abrumadora. La máxima expresión de lo que decía Carl Jung en su momento. Si recordamos este caso tan especial, pues la verdad es que hay detalles que son increíbles. Está entre mis preferidos, sin ninguna duda, si no es mi preferido, ¿no? Es muy posible, de hecho, que el avistamiento nunca hubiera sido conocido por el público en general si no hubiese sido publicado por la prensa, porque hubo miedo en las aerolíneas japonesas, ¿no? Y también por parte del piloto, ¿no? Y por parte también de la prensa, ¿no? Pero aún así fue publicado. Este señor tuvo el valor de decir lo que vio, y todo esto, eso sí, por poco tiempo. Recapitulemos, ¿no? Si recordamos, el día 29 de diciembre de 1986, resulta que el Kyoda Press pues publicó una noticia en Japón sobre un equipo de la Japan Airlines, ¿no? Que habían visto un ovni en pleno vuelo sobre Alaska, y como hecho adicional, pues resulta que efectivamente había sido pues detectado por un radar militar. Lo que se supo del incidente, las escuchas con la torre de control, impresionantes, y la entrevista con el comandante del avión fueron desde luego pues anormales, sobre todo por lo que decía el piloto, ¿no? Y lo que describió a nivel de ingeniería, ¿no? Un señor que tenía muchísima experiencia y que expuso que el objeto era pues mucho más grande que un estadio, para que nos hagamos una idea, que un estadio de fútbol preparado para la Super Bowl, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que llevaría a un piloto con más de 10.000 horas de experiencia a inventar, poniendo en peligro a la gente que iba en su avión, ¿no? A inventar una historia de avistamientos de ovnis y de hecho incluso a cambiar su ruta para verlo mejor? Y de donde salían los registros incluso de una segunda imagen de radar detrás del vuelo JAL 1628 que corroboraban la primera, tal y como se supo años más tarde, en el año 2001,
en unas declaraciones del señor John Callahan, que en ese momento era gerente de la División de Accidentes de la Administración Federal de Aviación, de donde salieron esos segundos registros y por qué se dieron a conocer 15 años después. Bueno, es increíble, ¿no? Pero esos informes de radar, esas señales, pues no solo estaba clarísimo, no solo afirmaban la existencia de aquel objeto desconocido, sino que, pues básicamente las dimensiones eran exactamente las mismas que el piloto estaba afirmando. Y de hecho es que John Callahan, este administrador de seguridad de lo que sería todo lo que es la aviación mundial, expuso que la CIA hizo una investigación adicional y privada y, además de cerrar todo el tema, expuso que directamente no se debía hablar más del tema. Y eso fue desde lo que sería su nivel hacia abajo, incluyendo la Administración Federal de Aviación como la prensa. Y se acabó el tema. Control total de los medios, censura total al piloto, incluso baja laboral y despido posterior por hablar en algunos programas de radio y televisión como represalia ante pues lo que se consideraba que no debería haber hecho este señor, que era hablar de aquel incidente. Claro, esto es increíble, ¿no? Puede ser considerado como uno de los mejores casos de los que se tiene registro, ¿no? 1986, sobre Alaska, un avión Jumbo, ¿no? Y unos registros, y además unos registros que se movían a una velocidad increíble, y de hecho 3 objetos que se llegaron a observar en este incidente. En aquel vuelo que iba al sur de Alaska, desde Yukon hacia Anchorage, de hecho el capitán Terauchi, que tenía 29 años de experiencia, dijo que era 1 o 2 veces más grande que un portaaviones. E incluso, como decía, pidió permiso para verlo mejor y llegaron a observar cambios bruscos de dirección que jamás habían visto en toda su vida, y además emisiones de luces en forma de flash, con una característica en particular que a mí siempre me ha llamado la atención en este suceso, ¿no? Y es que, según el capitán, pues resulta que esos flashes eran tan grandes que incluso podía sentir calor en su cara cuando eran emitidos por parte de este coloso que estaba volando primero delante de él y luego detrás. Es increíble, pero no es la primera vez que hemos visto esta concatenación de hechos, porque lo hemos visto también en el caso Manises, ¿no? Y lo más impresionante, podría decir, de este incidente, incluso más allá del poder de las autoridades sobre todo tipo de información, pues es sin duda pues la presencia de ese objeto, qué querría, ¿no? Cómo era tan grande, y sobre todo pues su presencia, teniendo en cuenta pues la tecnología que había en los 80, ¿no? Al respecto de los radares, ¿no? Y claro, si era un objeto físico independiente, como decíamos antes, de estos que vendrían, harían su labor y se pirasen, pues estaríamos ante una tecnología absolutamente a años luz de nuestro modo de entender el universo. Muy bien. Pero si fuera una inteligencia que se mostrara interaccionando con nuestro inconsciente colectivo, con el de las personas del avión a nivel de tamaño, y se mostró así, entonces el filósofo Carl Jung efectivamente sí tenía razón a tenor de estos grabados que se conservan
en la misma zona del mundo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os espero en el Patreon que me estoy abriendo. Y nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.